sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Si gustan sentarse, gloria a Dios. Estabas preguntando o le hacías una pregunta a Dios: ¿cuál es la diferencia de aquellas iglesias a esta iglesia? ¿Por qué? Y le empiezas a cuestionar, a decirle al Señor. Y el Señor me daba este tema: ¿y cuándo la voy a predicar, Señor? Y el Señor me dijo: el domingo. Y todavía en la noche: Señor, no sé si vas a cambiar el tema. Y me vuelve a dar la prédica, me vuelve a hablar. Cuando Jesús dice que andaba con el pueblo, cuando andaba con sus discípulos, dice: y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos. Jesús se refirió a sus discípulos, no se refirió a todos, pero sí les va a hablar a todos. Dice: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Mira, gloria a Dios, guardaos de los escribas. Y los escribas, hermano, cuando dice guardaos de la levadura, de la doctrina, de esas personas religiosas, esas personas legalistas, amén, esas personas que contienden, esas personas que hacen lo que no deben de hacer, hablan porque conocen la ley, mas no practican lo que es. Por eso Jesús le decía: hagan lo que ellos hacen, mas no hagan lo que ellos hacen. Lo que ellos hablan, háganlo, pero lo que ellos hacen, no lo hagan. Amén. Y dice: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas. A veces el Señor me pone camisas de manga larga y me siento cómodo, pero a veces cuando uno se va al extremo, ya sea a la derecha o a la izquierda, hermanos, se siente un poquito, hay ego, como que hay, no sé, religiosidad. Y no estoy hablando de los que usan la ropa, sino de aquellas personas que eran escribas, los fariseos. Gustan, dice, de andar con ropas largas, aman las salutaciones en las plazas. Ellos se saludan, les gusta que les digan rabí, les gusta que los alcen, les gusta muchas cosas, hermano, para que la gente los vea, que ellos que están arriba, que estudiaron, que tienen muchas cosas. Y gloria al Señor, Jesús le decía a los discípulos: guardaos de los escribas, que gustan andar con ropas largas y aman salutaciones en las plazas y en las primeras sillas, y las primeras sillas en las sinagogas. Ellos se sentaban, ocupaban los primeros lugares, porque en una fiesta, la gente más rica e importante siempre se sienta enfrente, sobresale, quiere sobresalir sobre todas. Y estas personas, los escribas, los fariseos, se sentaban en las primeras sillas. El Señor, en un tiempo, cuando estaba reflexiones, la iglesia, yo siempre me sentaba atrás, porque el Señor ya me había dado una palabra. No vaya a ser que otro convidado le diga: amigo, puedes irte hacia atrás. Entonces siempre me he sentado atrás. Pero ahora que estoy de frente, que Dios me ha puesto como líder en esta iglesia, pastoreando, y me ha dado la libertad, Señor, el privilegio, ahora me siento honrado porque el Señor me pasa enfrente. Amén. Y cada uno tiene su lugar. Decía un hermano allá en Mexicali, acá en Guadalajara también, dice: yo me siento en el número tal, las sillas vienen numeradas, me siento casi en la última, antepenúltima, algo así me decía. Dice: ahí estaba siempre, nadie no ocupa ese lugar más que yo, hermano. Y en una ocasión fui a ese lugar, estaba muy lleno y había mucha música, hermanos, luces y no sé qué tanto. El emocionalismo, la emoción. Amén. Y cuando empieza a predicar, es palabra de Dios, pero faltaba algo: la presencia del Espíritu Santo. Y digo: wow, ahora entiendo. Y gloria al Señor. Mira que dice Dios en su palabra:
que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Aquellas personas, para que todo el mundo lo vea, aquellas personas que están y oran de pie para que todo el mundo, gente, a veces se vuelve uno más religioso. Amén. Pero mira, gloria a Dios, dice en Marcos, libro de Marcos, capítulo 11, vamos a leer capítulo 12, gloria al Señor, capítulo 12, versículo 38, 39 y 40. Los escribas y fariseos siempre perseguían, siempre andaban con Jesús, hermano, para tentarle, para probarlo, para ver dónde caía, qué es lo que iba a hacer mal, para acusarlo. Dice Jesús acusa a los escribas y les decía en su doctrina, les decía a aquellos, a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Personas que se hablaban, personas que se enaltecían, el ego, el orgullo, e incluso la doctrina que ellos hacían, ponían muchos mandamientos de hombre, pero no eran mandamientos de Dios. Por eso Jesús les decía a sus discípulos: guardaos de la levadura, no vaya a ser que se enludan, se envuelvan, se hagan una sola. Cuidaos. Y hablaba también Jesús sobre 2 porciones de la levadura. Y gloria a Dios. Mira, dice en Mateo capítulo 23, Jesús acusa a escribas y fariseos. Dice en el libro de Mateo capítulo 23, entonces habló Jesús a la gente, ahí les habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Imagínense en un lugar privilegiado, un lugar importante. Se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digo que guardéis, guardadlo. Dice, le decía a los discípulos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Ellos hablaban de la ley, hablaban de los mandamientos. Y Jesús le dijo a sus discípulos: todo lo que digan, guárdenlo, háganlo. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guárdalo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen. Hablaban. Es como hoy en día. Hoy en día hay cristianos, hermano, tal vez no son muy religiosos o legalistas, pero ellos hablan, dicen ser cristiano, pero cuando está la situación demuestran lo contrario. Prometen y no lo hacen, no cumplen. Y lo malo es que a veces le prometen a Dios: sí, voy a ir a predicar y todo, y al último ni vienen. Y es con Dios, no es con uno. Y luego están orando, están pidiéndole: Señor, redarguye su corazón del siervo para que me vuelva a invitar. Mas sin embargo Dios tiene misericordia, y en el último momento le dice: ¿te gustaría nuevamente, si te dice el Señor, quieres predicar? Sí, ahora sí quiero. Y a veces, hermano, a veces uno se vuelve un poquito como los escribas y fariseos. El Señor nos está mostrando, nos está enseñando a que no seamos como ellos, que hagamos lo que ellos dicen, los mandamientos, que pongamos por obra. Amén. No nada más ser oidor, sino hacedor de la palabra. Dice Mateo 23, 4: porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos no, dice, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos.
Amén. Habla sobre su vestimenta. Ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 8, Números 15:38 habla sobre su vestimenta, que antes traían un logotipo en su parte, y todos sus colores y todo, y tenía supuestamente un rango, tenía un significado, un propósito. Dice, así que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Amén. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. ¿Cuánta gente hoy hay religiosa, hermanos? Quieren ser reconocidas. Tantito Dios nos use y quieren que Dios, aleluya, que me llame el hermano, que me llame el pastor, que me hable, que Dios me usa. ¿Cuánta gente se vuelve religiosa, legalista, cuando empieza, no, es que yo tengo la razón, es que yo estudié teología, yo tengo conocimiento, yo sé toda la Biblia, y te dicen yo sé, yo, y no sabe nada, no lo aplican. Y me venía a la mente cuando las personas dicen, Señor, pero ¿cuál es la diferencia de una iglesia a otra? Una iglesia hay mucho glamour, hay mucha emoción, luces y todo, y buenos coros, danza, la palabra muy estricta, pero no está la presencia de Dios. Amén. Este lugar se siente la presencia de Dios, hermano, porque Dios le ha agradado y Dios nos está enseñando. Dice que los fariseos y los escribas, en el versículo 6 de Mateo 23, dice, y aman los primeros asientos y las cenas en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, maestro, maestro. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es nuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, somos hermanos en Cristo. Y no llaméis Padre vuestro, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es nuestro Padre, el que está en los cielos. Tenemos un Padre terrenal, papá, podemos llamarle papá, pero Padre vuestro, no, hay uno nada más, se llama Dios. Denle la gloria y honra a Dios. Y dice en el versículo 10, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro. A veces uno dice, yo soy maestro. Cualquier cosa pregúntame. A veces me sorprende cuando me dicen a mí, hermanos, yo le quiero dar cobertura. Y mucha gente, la cobertura, lo que les importa son los diezmos, las ofrendas. Pero la cobertura la da Dios. Amén. Y Dios siempre pone sus líderes enfrente, una gran responsabilidad. Por eso ustedes tienen que orar por los que están enfrente. El día de mañana ustedes van a estar enfrente, nosotros vamos a estar allá y vamos a estar orando por ustedes. Amén. Porque así es el Señor. Dice, gloria a Dios, el que es mayor de vosotros sea nuestro siervo. No seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Si tú quieres ser más que reconocido por Cristo, hermano, tienes que servir, tienes que empezar de abajo, tienes que empezar a enseñar a servir a los demás, a atenderlos. Amén. Y ya al rato el Señor te va a tener en un lugar muy especial. Dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A veces las personas dicen, yo soy apóstol. Como allá en el parque me dijeron, me dijo un hermano, pastor, y no le dije nada porque estaba una persona boleando. Dice, ¿usted es pastor? ¿Pero usted es pastor? Pues mira, le digo, estoy pastoreando unas ovejas de Dios, pero el Señor es el pastor. Amén. Y me decía, pastor, pero ni ego ni nada, no. Dios me ha dado ese ministerio, hermanos.
Y Dios, cada uno tiene algo especial que Dios le da, pero el título te lo da Dios, no es por los estudios, ni por lo que hagas. Y ya nomás le empecé a compartir, lo invité, dice, yo vine, dice, y vi a todos, pero no sé, algo me llamó la atención, y le digo, aquí con él, le digo, fue el Espíritu Santo lo trajo, y le hablé de la salvación, le hablé de Jesucristo. Ya después me mandó solicitud y vi que traía imágenes, algo católico, pero lo que Dios me dijo se lo dije con amor, y él lo entendió, porque cuando Dios habla, levanta, restaura, fortalece, amén, anima, edifica. Y ya le di la dirección y todo, se fue contento. Y es algo hermoso, hermanos, compartirles de parte de Dios. Dice, gloria a Dios, ahí Mateo 23:7, que ellos les usan las salutaciones en las plazas y que los hombres le llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen Rabí, porque uno es nuestro Maestro, el Cristo. Y todos vuestros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado Maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí Jesús le habla ya al pueblo, a los fariseos. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Cuánta gente hay así, hermanos? Es que tú no puedes servir, tú no eres esto, no le busques, vente para acá. Y no entran ni dejan entrar, no comen ni dejan que coman, amén. Y cuánta gente religiosa así hay. Es que tú te bautizaste aquí debes de permanecer. Es que Dios aquí te trajo y tú eres de una cristiana, aquí debes de no. Nosotros que somos de Cristo, hijos de Dios, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Sabemos de dónde viene el aire, mas no sabemos a dónde nos lleva. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Y el Señor, cuando te mueve, hermanos, es porque Dios va a crecer, te va a dar un alimento sólido. La gloria sea para Dios. Cuando el Señor te lleva es porque va a crecer tu vida espiritual, tu vida cristiana, y Dios te va a bendecir en gran manera, amén. Y Dios te va a dar un ministerio poderoso, grande, pero te lo va a dar Dios. Yo le decía, luego me han preguntado, ¿y usted, hermano, qué? Le digo, pues Dios me ha dado los 5 ministerios, pero ya cuando ellos me empiezan a cuestionar y yo les digo, no les digo, yo soy esto, yo tengo esto, no. Ya cuando ellos quieren saber más, le digo, mira, me decía un hermano, es que ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, dice la palabra, y agarran un versículo. Le digo, ¿y quién le dijo eso? Mi hermano estudió teología y esto, lo otro. ¿Tu hermano? ¿Pero qué dice la palabra? No, la palabra me lo enseñó. ¿A poco, hermano? Dice la palabra, te voy a hablar así. Dice la palabra de Dios que los profetas y los apóstoles hasta ahí llegaron, concluyeron. Pero habla de Jesucristo, del hecho de que Él vino, hizo todo. Pero Dios sigue dando misterios, sigue dando dones, sigue preparando gente. Dice que en los postreros días, y estos son los postreros, sigue dándole visión, revelación, sueños. Amén. Sigue hablando profecía. Tal vez ya no te va a hablar porque ya está todo escrito. Hay una profecía que ya se cumplió, otra que se está cumpliendo, y hay otra que falta por cumplirse. Conocemos la palabra, conocemos un poco de Cristo, pero hay cosas que todavía no conocemos. En Apocalipsis hay cosas que todavía no tenemos el entendimiento. Amén. Y le digo, hermano, y lo llevé al libro, pero él me dijo, mira, hermano, la gloria sea para Dios. Yo no me voy a enaltecer, mucho menos el ego, nada. No. Que Dios me reprenda, que Dios me exhorte, me redarguya. La gloria es para Dios. En un tiempo yo vi un crecimiento, le di un testimonio.
Y el Señor, yo he estudiado la Biblia tal vez 2 veces o 3 veces toda, al principio, pero ahorita ya el Señor me empieza a revelar más. Un versículo me da un panorama grande. Pero es el Señor el que tiene la sabiduría, es Dios. Le digo, yo no soy nadie, hermano. Pero el Señor en un tiempo vi un crecimiento y hasta yo digo, Señor, yo ya sé qué es lo que he pasado, pero confírmamelo. A través de un siervo, da visión, sueños, como tú quieras, háblale. Confírmame lo que yo ya me has dado, lo que... Y gloria a Dios, en un tiempo con mi esposa, fuimos a Arboledas, fuimos acá, anduvimos de evangelistas, El Señor me ha llevado palabra profética, el Señor cuando quiere me usa también, Y me llamó como pastora con otro pastor, y también ya anduve con el pastoreado, y el Señor me empezó y vi un crecimiento grande. Los discípulos fueron, dice, discípulos, luego fueron creciendo y Dios les dio ministerios, dones, y llegaron a ser apóstoles. Ese es el rango, vamos a decir, más alto, el apostolado. Los discípulos llegaron a ser apóstoles de Jesucristo, pero hoy en este tiempo, ahora el Señor es el Espíritu Santo. Amén. Apóstoles de parte de Dios, el llamamiento, como dijo Pablo, amén, lo da Dios. Amén. Amén. Y el Señor, gloria al Señor, le muestra a mi hermana Delita, y mi hermana me habla y me dice, yo ya sabía, hermano, pero yo te vi en el sueño y escuché la voz de Dios que me dijo a mi hijo Policarpo, le he dado el apostolado. Gloria a Dios, amén. Dice el pastor, un pastor muy querido, pero somos llamados, hermano, pero todavía no lo tiene. Yo ahí respeto. Yo no digo que lo soy, pero si lo tengo es porque ya Dios me lo dio. Y si Dios dice que tú eres esto, tú eres aquello, créele a Dios, porque el que lo está diciendo es Dios. Amén. Y cuando la persona me dice, hermano, no me vanagloreo ni digo yo soy apóstol, aunque Dios me ha dado los 5 ministerios, nunca les digo yo soy esto. Yo le digo yo soy un siervo inútil, yo soy pecador como tú, tal vez peor. Pero te voy a decir algo, lo que sí sé, soy un ministro de Dios. Amén. Los que hacemos la voluntad de Dios. Amén. Y Jesús les hablaba a los fariseos, a los escribas. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, versículo 13, Mateo 23, 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entras vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros? Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Mira lo que decían los escribas y fariseos: insensatos, ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios, ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar? ¿Qué santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todos los que están sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y porque aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas
y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis en la menta y en el algo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y Jesús seguía exhortándolos. Guías de ciegos, 24 dice, guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia? Fariseo, ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Mira que Dios, gloria al Señor, cuando nos va limpiando, hermano. La gente religiosa o legalista dice, es que tienes que vestirte. No, hermano, Dios no vino por justos. Amén. Jesucristo dice, yo no vengo por justos. Amén. Yo vengo por pecadores. Pero al paso del tiempo tiene que haber un cambio en ti. Tienes que aplicar la palabra. Ya no puedes usar las minifaldas. Cuando llegaste o llegó la persona que venía de la prostitución, Dios la perdonó. Ahora ya no es prostituta, ahora ya es una sierva de Dios. Y como tal se debe de vestir. Amén. Denle la gloria y honra a Dios con un aplauso. En cambio, lo da y lo hace Jesucristo. Decía el varón que me fue a visitar allá y decía, es que cuando yo era bien mujeriego, cuando yo le decía a esta mujer, hasta aquí terminó, y empezaba mi relación con otra. Y decía, digo, pues así la mayoría tal vez de los militares eran. Yo también fui militar, le digo, pero ¿sabes qué? Hay un tiempo donde maduras, un tiempo donde creces, y un tiempo donde Dios te llama y te cambia. Y dice, sí, porque yo ahora que conozco un poquito de Dios, dice, no soy lleno, no voy, dice, no me congrego, pero ya trato de ser lo mejor, dice, ya no puedo andar como antes. Y me hablaba y me decía, y el Señor me daba la palabra, y conforme la palabra le decía, y se quedaba así. Por eso Dios te trajo aquí, para hablarte de Cristo. Amén. Porque Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere que no hagas lo que no debes de hacer. Por eso Jesús le decía, escuchen a los escribas y fariseos, lo que ellos hablan, háganlo. Lo que ellos dicen, háganlo. Pero lo que ellos hacen, no lo hagan. Amén. Porque ellos hablan, mas no lo hacen. Amén. Y gloria al Señor. Y mira que Dios cambia a las personas. Dice, aleluya, voy a leer del 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Colaban, imagínense un mosquito y se comían todo el camello. Es literal. Está hablando ahí en forma literal, pero a la vez está hablando espiritual. Amén. Algo tan grande, hermanos, para ellos no era nada, pero había algo más grande que ellos hacían, que no le gustaba a Dios, y es lo que más hacían ellos. Y no le daban tan importancia. Y después en el 24 dice, guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiad lo de adentro, lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Amén. Me acuerdo del hermano que ya partió con el Señor, un hermanito muy querido.
¿Se acuerdan cómo se llamaba? Este hermanito fue a una iglesia muy importante, lujosa, y el Señor le dijo: tráete el tambo de la basura, ponlo aquí en el centro de la iglesia. Y todo el mundo se quedaba. Y le empezó a hablar el hermano: así dice el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Amén. Y el pastor se enojó, todos se enojaron y le quitaron el micrófono, y el hermano estaba ahí y querían sacar el tambo y no podían, pesaba mucho. Gloria a Dios. Y ya hasta que dice: ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Pastor, así te dice el Señor: mira lo que está, así está tu condición, mira dentro del tambo de basura. Y él se vio entre el fuego, entre las llamas, entre el infierno. Y después cada uno pasaron a ver su condición. Una se veía como una víbora, una anaconda, porque le gustaba mucho el chisme, el hablar, la mentira. Y todos sintieron la presencia de Dios, se arrepintieron. Y ya después el hermano: así dice el Señor. Y después pasa el tiempo y lo invitan, pero ya el Señor no lo permitió. Un hermano muy querido, gloria al Señor. Y cuando fue a la Chapultepec, Servando, el hermano Servando, cuando fue a Chapultepec con el hermano Renato, puso una charola de agua. Dice: miren lo que está ahí. Y no creía, y pasó una persona que andaba mal y vio una víbora, veía su cuerpo con y tuvo temor y miedo. ¿Ya vieron la condición? Y nosotros nos pregunta el Señor: ¿cómo está tu condición? Amén. El Señor no dice que eres escriba ni fariseo, pero dice el Señor, aleluya, gloria a Dios, que aprendas, que te cuides, que te guardes de los fariseos. Amén. Amén. Dice en el versículo 28, Mateo 23, 28: así también vosotros por fuera la verdad os mostráis juntos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Así le decía Jesús a aquellos. Dice que eran sepulcros blanqueados, que estaban llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y gloria a Dios, cuando pasó esta situación en la familia, hermanos, el Señor me mostró muchas cosas. Digo, ciertamente nos falta, ciertamente, hermanos, nos falta a todos. Vi muchas cosas, pero el Señor nos está moldeando, nos está cambiando. Y mira que Dios les hablaba fuerte a los escribas y fariseos. En el versículo 29 les vuelve a decir: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y andáis y adornáis, dice, los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Mira todo lo que decía. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Cuando Jesús hablaba a todos, hermanos. Y lo primero que los discípulos hacían, tomaban la palabra. Amén. Aunque Dios, cuando le hable a aquella persona, tú tienes que tomar la palabra y tienes que decir: Señor, tal vez soy peor que él, Señor. Límpiame, cámbiame, renuévame, transfórmame. Lo primero que un cristiano tiene que hablar con Dios es: Señor, redarguye mi corazón, corrígeme. A veces queremos: Señor, cámbiame, pero no queremos la corrección. Queremos bendición, pero no queremos el esfuerzo. No más extender la mano. No, tienes que ir y predicar.
a todas naciones, a toda criatura. Tienes que orar, amén. Tienes que declarar la palabra, conforme la dirección de Dios. Decir la verdad. Les va a doler, pero al rato les va a edificar mucho. Dice en el versículo 34: por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Amén. Y hermano, hermana, Dios nos está hablando fuerte. Amén. Amén. Dios nos está hablando, por así, de una forma fuerte. Amén. Vamos al libro de Lucas, capítulo, ya vamos a concluir. Capítulo 11, versículo del 37 al 54, y vamos a leer el capítulo 12, el 1, y el 2 y el 3. Y dice: gloria a Dios. Jesús acusa a los fariseos y a los intérpretes de la ley. Los escribas, hermano, los fariseos eran gente religiosa, gente legalista, gente que conocía la palabra, las leyes, los mandamientos, gente muy culta en el conocimiento, mas no aplicaba. Amén. Ellos iban al extremo, no tenían misericordia, les faltaba paciencia, amor, y les faltaba más que nada la dirección de Dios. Dice la palabra de Dios: luego que hubo hablado le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiera lavado antes de comer. ¿Cuántas personas son así? Es que no te lavaste las manos. Y se van al extremo. Amén. Y gloria a Dios. Es que no usas la cuchara. Y muchas cosas, hermano. A veces nos volvemos más. Es que vienes de la calle, no te bañaste. O vienes. Hermano, venimos con la cobertura de Dios. Amén. Me acuerdo cuando fuimos y oramos por esa persona que tenía COVID. Dios la sanó. Amén, gloria a Dios. El enemigo a veces te quiere poner: es que tiene COVID, que no venga, te va a enfermar. Reprendo al diablo, ¿ah? Entonces, nosotros estamos bajo la cobertura de Dios. Amén. Venga lo que venga, aunque sea una plaga, hermanos, nada te va a pasar. Jesús tocaba a los leprosos. Amén. Jesús sanaba. Decía un hermano: es que tiene que tener fe para que Él lo sane. Digo: ¿quién te dijo? ¿Fe de quién? ¿La persona que va a ser sanada? Sí, sí, tiene que tener fe. Y así a veces uno, cuando no conoce la palabra, dice: es que tiene que tener fe para que sea sanado. Le digo: ¿y eso quién te lo dijo? La palabra ciertamente lo dice, pero no es el punto. Amén. La fe no es tanto la persona. La fe es Jesucristo, es Dios cuando Él lo hace. Y Dios va a usar a quien Dios diga. La fe va a ser del que está orando. A veces el que está orando ni fe tiene, duda, y la fe está en la persona enferma. Es una clave, es una llave la fe. Pero el que lo hace es Dios. Esa es la fe. La fe surge al instante, decía T.B. Joshua. Y muchos a veces dicen: ¿qué tienes que tener fe? Tienes que declarar y no, espérate. Tú tienes que ver las cosas que no se ven como si fueran. Que Dios lo va a hacer, pero en su tiempo. No pienses que ya está sana, no pienses que ya esto, no, hermano. Tú tienes que decir: Señor, si es tu voluntad. Tú tienes que decirle a la persona: vamos a pedirle perdón a Dios, perdona y reconcíliate con todos, y vamos a pedirle perdón a Dios para que la oración fluya y conforme a la voluntad de Dios. Y cuando Dios diga: eres sana, eres sano, en el nombre de Jesús, Dios lo hace. A veces nomás lo tocas sin decirle nada. Tú ya oraste, la presencia de Dios lo hace. Surge, decía T.B. Joshua, la fe surge del momento al instante, espontánea. Y cuando tú empiezas a hacer, Dios te empieza a usar en sanidades, milagros, prodigios, esto, lo otro, aquello. Hermano, ese es tu nivel de fe. Ya se te hace más fácil. Yo me acuerdo cuando levanté la mano, ya tiene tiempo. Y me acuerdo cuando nuestra hermana Esperanza estaba.
Y levanté la mano, le digo, Señor, yo no voy a imponer manos al menos que tú me digas. Y de repente mi hermana se va y el hermano Carlitos vio el poder de Dios y todo el mundo dice, Asa. Le digo, no, Dios me ha usado, Él es el que hace eso, hermanos. Amén. Pero no es tanto la persona que está influenciada. Hace poco hay un compañero del trabajo, le dio un ataque eléctrico, algo así, tiene problemas. Pero esta persona, su fe o su creencia religiosa es católica. Y le digo, él necesita arrepentirse, necesita aceptar a Cristo para que Dios lo libere. Amén. Y me dice un hermano, pero no, ahí no estoy de acuerdo. Es que no necesita liberación. No estoy hablando de liberación de demonios, liberación. Estoy hablando de sus cargas, de sus problemas, de esa enfermedad. Amén. Amén. A veces las personas son poseídas, traen demonios, influenciadas, dardos de Satanás, de enfermedad o de alcoholismo, de lo que sea. Pero a veces no es ni esto ni otro. Decía Jesús, Señor, ¿y aquí quién pecó? Los fariseos, los escribas siempre preguntaban, trataban decía, aquí no pecó ni él ni sus padres, ni esto ni lo otro. Esto es para la gloria de Dios. Tenía tantos años enfermo, eres sano, y desde esa hora fue sano para la gloria de Dios. Entonces, en todas las situaciones tenemos que ser liberadas de nuestras cargas, nuestros problemas, nuestro yugo. Amén. Y gloria al Señor. Mira lo que decía ahí en el libro de Lucas capítulo 11. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros y los fariseos, limpiadlo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Les estaba enseñando obediencia. Les estaba enseñando que fueran dadivosos, generosos. Amén. Y dice, entonces todo os será limpio. Cuando tú haces las cosas para Dios de calidad, hermano, con amor, Dios te va limpiando. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y paséis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello de hacer, ¿verdad? Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Jesús hablaba fuerte. Amén. Sepulcros, dice, que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Resplandeciendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto también nos afrentas a vosotros, también es para nosotros, decía. Y le dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres, dice, con cargas que no pueden llevar, pero nosotros ni aún un dedo puedes tocar, mover, hacer. Amén. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron nuestros padres. Ellos adornaban, ellos hacían, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos lo mataron y vosotros edificáis su sepulcro. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos aún matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas, que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo, será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, y vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo pidisteis. Viéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharse en gran manera y a provocarle,
que hablase de muchas cosas, acechándole, dice, y provocando cazar alguna palabra de boca de Jesús para acusarle. Pero mira, gloria a Dios, con esto concluyo. En Lucas capítulo 12, la levadura de los fariseos. En esto juntamente por millares la multitud, tanto que unos a otros atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos, así les dice el Señor, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La doctrina que ellos hacían, las cosas que ellos hacían, hermano, se lo resumió Jesús: hipocresía. Nosotros tenemos que ser personas genuinas, verdaderas. Amén. Demostrar lo que realmente somos. Hace poco el Señor me mostraba, y lo veía en mí, que me gusta jugar, de repente bromear. Y me dijo el Señor: ya no lo hagas, porque la gente te va a tomar a mal y va a decir que tú eres, que no has cambiado. Y le digo: Señor, ciertamente así es. De aquí en adelante, Señor, ni bromas. Sí, vamos a hacer, tal vez nos vamos a reír, pero algo que edifique. Pero no nos vamos a reír de los demás. Tampoco vamos, aleluya, gloria a Dios, a hacer las cosas que a Dios no le agrada. Amén. Dice, porque no hay nada dice, que hay encubierta que, dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Jesús se lo resumió: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Hermano, Dios no quiere que seamos hipócritas. Dios quiere que seamos personas que tengamos temor, que no llevemos cargas más de las que podamos. Amén. Cada uno tiene que llevar sus propias cargas. Jesús dijo: carga tu cruz y sígueme. No dijo: tráete la cruz del otro. No. Yo escuché hace tiempo una persona que me dijo: es que yo traigo muchas cargas. Digo: ¿y dónde dice la palabra? No podemos llevar cargas, hermano, de otras personas. Amén. Sus necesidades, sus problemas. Vente, vamos a la oración. Amén. Que tengo esto, aquello, vamos a la oración. Amén. Hermano, hermana, quiero que me prestes, quiero que esto, lo otro. Vamos a la oración. Yo a veces le oro a Dios, me gustaba pedir y esto, y todavía lo sigo haciendo, pero ya con dirección de Dios. Y el Señor me ha mostrado, dice: pídeme a mí, órame a mí, yo voy a tocar el corazón. Amén. Pero así como el Señor, las personas a veces, mi madre, mi hermana, ahí estoy, cumplo. Amén. Hoy en día pasó el ciclón y todo, tumbaron láminas y dieron ayudas. Y me decían una persona: ¿y por qué no hubieras metido? No, te hubieran dado. Le digo: no. Nosotros tenemos casas, gracias a Dios, todo lo que Dios ha hecho, bendiciones. Pero esto que pasó acá no es tan importante, porque no hay gente viviendo. Amén. No es tan importante, hay gente más humilde. Pasamos a Tihuatlán y venía una familia caminando, no sé si habían ido a Poza Rica, y no les dieron ayuda. Dicen: nuestras láminas no tenemos ni para tortillas. Y digo: Señor, le voy a dar una ofrenda. Pero habló de las tortillas y acabamos de comprar tortillas. Le digo: madre, y ahí está mi esposa. Le dimos las tortillas y le dimos algo más. Y gloria al Señor, así Dios, cuando tú haces las cosas para Dios, hermano, Dios te bendice más, te prospera. Cuando el hermano Santiago va y el Señor y me permite, hermano, tenga para los pasajes. Es bueno bendecir a los siervos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a, aleluya, gloria a Dios, a orar por las ofrendas, si hay algún diezmo. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que guardarnos de la doctrina de la hipocresía. Tenemos que guardarnos de las falsas doctrinas. Amén. Y tenemos que ser personas genuinas, personas verdaderas que demuestren el amor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, en esta hora, oh mi Dios, te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo al dador alegre, Padre. Aquel que lo da con el corazón alegre, Padre, contento, agradecido ante ti, Señor.
No es tanto la cantidad, sino la calidad conforme lo da, Señor, con ese amor. Bendice al dador alegre, bendice mi vida, Señor, bendice a todos mis hermanos en esta hora, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor. Padre, te damos gloria y honra, te damos gracias, porque tú nos das más de lo que merecemos. Para nosotros tal vez sea poco, mucho, mi Dios, pero tú nos das más de lo que merecemos. Grandes son tus bendiciones, mi Dios. Padre, gracias. Bendice su ofrenda, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Aquellos que no pueden, también bendícelo. Suple la necesidad, Señor. Padre, bendice su trabajo. En el nombre de Jesucristo te damos gloria y honra, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, santo eres mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra y un aplauso a Dios. Vamos a venir a Dios a orar para despedirnos, pero si hay alguna persona que tenga una enfermedad o quiera oración, nada más pasa al frente. El que hace los milagros se llama Jesucristo. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Amén. Nosotros nada más hacemos la